Cyberberg, 1935, Pomerania, estoy leyendo el diario El País, procede de la televisión. Bueno, ahí estoy en desacuerdo. Cyberberg es ante todo un hombre de teatro y de hecho es célebre, entre otras cosas, por haber realizado la única filmación que existe del teatro de Brecht, de Bertolt Brecht, trabajando. Se debe a Cyberberg. Y en todo, Cyberberg es un hombre de teatro. Sus películas, nada que ocurre en sus películas no puede considerarse puede considerarse otra cosa que algo que se ve desde una butaca en un teatro tradicional, en un teatro con boca, con telón, en fin, en un teatro decimonónico, en un teatro plenamente decimonónico como un palacio de ópera. Pero bueno, aquí dicen que procede de la televisión, en la que trabajó de 1963 a 1965 y en la que realizó más de 80 películas de muy distinta duración. Claro, no todas tienen 7 horas. De hecho, Tar tiene un Macbeth de 1 hora, o sea que es más breve incluso que la obra de Shakespeare. Desde 1900, y es malísimo, por cierto, en lugar de brujas hay unos sobones, unos tíos ahí que le soban la cara a Macbeth. Desde 1965 crea su propia productora y realiza Cortna ensaya, Intriga y Amor. Cortna ensaya, Intriga y Amor, 1965, esa no me ha parecido verla. Romy, Anatomía de un rostro, 1965, por Romy Schneider, que por cierto de niña fue introducida en el nido del águila, en ese palacio de veraneo, en esa finca de recreo de Adolf. O sea, casi todo lo que hace tiene que ver indirectamente con esa historia de Alemania, con ese pueblo de Alemania que tiene su Hitler interior. Romy, Anatomía de un rostro, 1965, que de niña, ya lo digo, fue a visitar ahí al... Fira. Los Condes Pochi, no, perdón, Monólogo de Cortna para un disco, 1966. Los Condes Pochi, Scarabea, que eso sí aparece aquí, o ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, 1968. Lo pone como si fuera la misma obra, pero son dos, Scarabea y ¿Cuánta tierra necesita?, o al menos eso me ha parecido. Bueno, Sex Business Made in Passing, que lo pone en minúscula, 1969. San Domingo, 1970, Nach meinen letzten Umzug, 1970, Ludwig, Requiem por un rey virgen, 1972, El cocinero del rey, 1973, Karl May, Winifred Wagner y Hitler, un filme de Alemania. En la actualidad, Cyberberg prepara un guión basado en la ópera de Wagner Parsifal y una película sobre el compositor. Al parecer, Francis Ford Coppola colaborará en la producción de estas películas. Ford Coppola y otros directores norteamericanos de ese estilo, de esa especie de Rat Pack, de los grandes directores muy comerciales que descubren autores poco conocidos de Europa, de Asia, del cine del mundo, y los editan, llaman la atención sobre ellos, pero claro, en un ámbito que no es el de las grandes películas comerciales. Es como los libros que editaba Silvio Berlusconi como editor, la colección de Silvio Berlusconi Editore, que editaba el Tratado de la Miseria Humana, el Tratado de la Dignidad Humana de Pico de la Mirandola, grandes libros humanistas en versión bilingüe, latina e italiano, cuando su imperio editorial publicaba libros comerciales de todo tipo, muy especialmente libros contra Berlusconi. Sus grupos editoriales se hacían de oro con libros contra Berlusconi. Bueno, pues igualmente Ford Coppola editan estas películas evidentemente poco comerciales, pero no sé si Francis Ford Coppola llegó a producir estas películas porque muy probablemente, supongo que podría haberle pasado lo mismo que le pasó a Marlon Brando con Otan Lara. Otan Lara fue un descubrimiento suyo, pero luego se dio cuenta de que era terriblemente antisemita y se alejó de Claude Otan Lara. Y puede que a Coppola le pasara lo que a Marlon Brando con Otan Lara, pero no sé cómo acabó eso. De hecho, no sé si existe ese Wagner, ese Parsifal, no lo sé. La obra monumental, y ya es bastante, 7 horas, es Hitler.
Se quejaba Sieberberg en la rueda de prensa de sus colegas alemanes, los que a su juicio se quejaba Sieberberg en la rueda de prensa de sus colegas alemanes, los que a su juicio habían desaprovechado la oportunidad de hacer otro tipo de cine del que hacen en la actualidad, puesto que las fuentes de financiación de las películas, al ser estatales o paraestatales, no necesitan ser devueltas. Reveló el dato de que la única película alemana que había superado en taquilla los costes de producción y amortización había sido El tambor de hojalata de Volker Schlöndorff. El resto de las películas de lo que se suele llamar el nuevo cine alemán no ha amortizado sus costes, en lo que atañe al mercado alemán. Tras señalar que el cine que se realiza actualmente en la República Federal Alemana es más conocido y afamado en el extranjero que en su propio país, aseguró que el futuro de dicho arte seguirá dependiendo de las subvenciones. Es decir, Sieberberg le dice a sus colegas, a Wim Wenders y a otros, pero estáis tontos. Si esto no lo va a ver nadie, podemos hacer lo que queramos, podemos hacer una película de 10 horas, podemos bajarnos los pantalones y hacer marionetas del pene, da igual, no va a venir nadie a verlo. Bueno, a lo mejor sí, para denunciarnos y para... Bueno, pero da igual, no va a venir nadie, podéis hacer lo que queráis. Y está bien que Sieberberg, partiendo de esa perspectiva, nos dan dinero y no hay que devolverlo, podemos hacer lo que nos dé la gana, haga películas que... Sin embargo, todavía se pueden ver y cuentan algo, a diferencia de esta sacada de miembro de Bellatar, como dice uno de los críticos que la aprueban, que ni cuenta nada, ni hace otra cosa que convertirse en tótem, en un ídolo, en un símbolo ante el que arrodillarse y con el cual estigmatizar a aquellos que no son de la tribu y que no acatan ese servicio religioso, esa latría. Sobre España, termina el artículo en El País, señaló que sorprende, al menos visto desde fuera, el rápido cambio que se produjo en este país, del fascismo a la democracia, pero sin sangre. Hay toda una serie de paralelismos entre los dos países, pero la transición ha sido muy distinta. Me pregunto si no se podría hacer una película sobre Franco. No tanto sobre la historia del personaje, como sobre la historia de la evolución del pueblo. Bueno, evidentemente, y en la misma línea que Sieberberg, Albert Boadella hizo esa película sobre Franco, Buen viaje, excelencia, eso es. Buen viaje, excelencia. Eso sería quizá más lo parecido, quizá sería lo más parecido a Hitler, una historia de Alemania. En esa película sale el pueblo, y por cierto, uno de los de la tasca es Ramón Fonseré, que también hace de Franco. Y por otro lado, podemos considerar también en cuanto a duración, que esa historia de la evolución del pueblo se llama Cuéntame, y es una serie que excede en duración a Hitler, una historia de Alemania. De hecho, se está juntando con el presente y dentro de poco sobrepasará el futuro, porque empezó en el año del asesinato de Carrero Blanco, y como ha seguido en antena, iban al principio a un ritmo de representación de los años reales muy rápido, pues ya creo que dentro de poco vendrá Rajoy, dentro de poco estará Rajoy o Aznar por lo menos en la serie, aunque bueno, ya se ha culebronizado, con lo cual ya se puede estancar y ya se puede dar a los años más duración de la real. Pero en principio iba muy rápido, con lo cual era muy probable que llegaran al futuro, o que el niño de los Alcántaras se convirtiera en Pablo Iglesias. No sé por dónde irán, porque como todo el mundo razonable he dejado de verla. Como todo el mundo razonable deja de ver Chatán Tango o Hitler, una historia de Alemania, y desde luego también dejé de ver París, Texas. También me la dejé incompleta. Pero a pesar de estas prevenciones y aviso para navegantes, como decía alguno de los críticos, Sieberberg cuenta cosas y es interesante, aunque a veces deje relucir demasiado su Hitler interior y no sea tan interior, y aunque, bueno, esa es una pega, desde luego, lo que es contra Hitler, bueno, al principio sí. Y la otra pega es que a veces sus números sean como de escuela de teatro, como vamos a hacer un ejercicio
que no, ya nos conocemos eso, y no me digan, no, es que es innovador, no, por eso ya lo hacía Boadella antes que él. Y ya digo, aunque a veces sea mejor el libro que la película. Aunque lo que tenga que decir a veces esté mejor el libro que en la película, pero de todas maneras sí que es un gran director, un gran montador, un gran productor del estilo operístico wagneriano, y su estética es plenamente wagneriana, con lo cual lo del Orquesta Interior, en fin, no se podía saber, ¿verdad? Es que al final aparece, es como un germen. Por lo tanto, recomiendo sus montajes de Wagner en la medida en la que pueda ser recomendable. Verse una tetralogía, que también es que Wagner fue el pionero de esto de meterse en un teatro y salir cuando tienes barba. Y en la medida en la que Wagner es interesante, que es moderadamente interesante, los montajes de Silverberg son interesantes, y en la medida en la que queremos saber cosas sobre la actitud del pueblo y de los intelectuales ante el Tercer Reich, dice cosas muy interesantes, por ejemplo, de la campaña contra Thomas Mann. Bueno, pues en la medida en la que eso nos interesa, que desde luego es interesante, es recomendable, con reparos y con reservas, Hans-Jürgen Silberberg.